Bien, continuamos con la segunda parte de nuestra clase número 3. Estábamos hablando sobre la media. Estoy trasladando los datos. Ujú. Ok. Salarios obreros. Espérame, es que estoy aquí poniéndolo. A ver. Mira, acá está. Ahorita les comparto, es que estoy trasladando todos los datos a Excel. Ok, muy bien. Voy a dejar de presentar y voy a colocar mi presentación de Excel. Ok, poner a tamaño 18. Bien, ahí ya lo tendríamos. Fíjense bien, aquí, aunque no lo establezcamos, ojo acá, en la parte de los obreros, esta parte es la frecuencia. ¿M? Generalmente, y más por ejemplo en las tareas que vamos a hacer, va a ser muy raro cuando les diga que eso es la frecuencia, pero vamos a entender que se trata de eso, porque justamente nosotros tendríamos que son los datos, por ejemplo, aquí nos dice que 6 obreros ganan un salario entre 3.400 a 3.599. Esa es justamente la frecuencia. Bueno, déjenme traer la fórmula que nosotros tenemos que considerar. ¿Mm? Aquí está. Y déjenme traer también la manita porque a veces tengo que seleccionar cosas. Bueno, fíjense bien. El primer paso que debemos de hacer es calcular la marca de clase. Que la marca de clase, ojo, lo voy a poner así, marca de clase se denota con XY, ¿sale? Así es como decía en nuestro respectivo apunte. Entonces, ¿cómo se calcula la marca de clase? Bueno, pues la marca de clase tenemos que sumar el límite superior o extremo derecho con el extremo izquierdo y todo eso dividirlo entre dos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense bien. Aquí en Excel es muy fácil. ¿Por qué? Porque esto es, y le ponemos igual, abrimos paréntesis y colocamos 3.400 más 3.599, cerramos paréntesis, ponemos la diagonal que indica la división y ponemos Enter. Y nos va a generar que la marca de clase allí es 3.499.5, ¿vale? Hago lo mismo con las demás. Entonces le voy a poner igual. Pongo primero, sería extremo derecho, 3.799 más 3.600. De aquí cerramos paréntesis, se pone entre dos y me dice que la marca de clase sería 3.699.5. Bien, vamos con el siguiente que sería igual y tendríamos 3.999 más 3.800, cerramos paréntesis, entre 2 y nos quedaría 3.899.5. Enseguida tendríamos nosotros que va a ser 4.199 más 4.000. Todo esto, ponemos la diagonal, ponemos el 2 y va a ser 4.099.5. Siguiente sería 4.399 más 4.200. Todo esto entre 2 y ahí está. Posteriormente, este va a ser igual y nos quedaría como 4.599
más 4400. Ponemos la diagonal y se pone entre 2, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí de cómo se calculó la marca de clase? ¿No? Ok. Ahora, según me indica mi fórmula, tengo que multiplicar cada una de las marcas de clase por su respectiva frecuencia. Entonces, ojo, voy a tener que hacer aquí XI por FI, ¿vale? Entonces, ojo, fíjense bien cómo le voy a hacer. En este caso, voy a tener que multiplicar la primera marca de clase, que es 3499.5, por la primera frecuencia, que va a ser 6, y este resultado va a caer acá. Enseguida voy a multiplicar 3699.5 por la segunda frecuencia, que sería 22. Y esto nos quedaría igual, y vamos a tomar la primera marca de clase por, y sería la primera frecuencia. Y le damos Enter. Y me va a quedar 20.997. Como aquí estamos multiplicando cada uno y si le estamos dando cuál es la estructura o qué celdas va a elegir, podemos tomar aquí donde está el signito de más, arrastramos y nos va a dar ya todos los resultados posibles. Aquí no entendí por qué me quedó esta parte. A ver, ya, ahí está, es que no se veía, ¿vale? Y ya tendríamos las respectivas multiplicaciones. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ok, ahora, fíjense bien. Una vez que nosotros ya multiplicamos las marcas de clase por las respectivas frecuencias, según me dice en la fórmula, tengo que sumar todo. Ok, entonces tengo que sumar esas multiplicaciones que hice. Lo que tengo que hacer es posicionarme aquí en la última celda antes del último resultado y colocamos igual y voy a escribir suma, es decir, le estoy indicando a Excel que sume, abro paréntesis y selecciono desde donde está el primer número, arrastro y me voy hasta el último número, cierro el paréntesis, le doy enter y me da la cantidad de 393.750, ¿vale? ¿Dudas? Insisto, si algo no es claro, háganmelo saber. Bien, y después dice que se divide entre n, pero ¿quién es n? N sería el total de los que se entrevistaron o de los que dijeron, a mí yo gano tal sueldo, yo gano de 4.000 a 4.199, entonces tendríamos que sumar todas las frecuencias. Para ello voy a posicionarme aquí, voy a escribir igual, escribimos suma, abro paréntesis, selecciono donde está el 6, bajo con las teclas de navegación y me voy hasta el 4, cierro paréntesis y me quedaría 100. Por lo tanto, el promedio va a ser igual y nos quedaría, tendríamos nosotros que va a ser 393.750 sobre 100. Y entonces, a ver, déjenme extender esta parte. Bueno, ¿y cuánto sería este resultado? Pues tendríamos nosotros que dividir esas expresiones. Es decir, por ejemplo, sería 393.750 entre 100 y eso me quedaría 3.937.5. Eso quiere decir entonces que son el promedio o el salario promedio de esa empresa es de 3.937,50 centavos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con la interpretación de la media? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, si algo no es claro, háganmelo saber y les explico nuevamente sin problema. No está difícil, nada más hay que seguir apropiadamente nuestras respectivas fórmulas.
Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Perfecto. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, indíquenmelo y los espero sin problema. Un momento, profesor. Sí, claro, nada, avísenme en cuanto haya finalizado, por favor. Listo, gracias. Ok, gracias por avisarme. Vamos a continuar entonces. Voy a dejar de presentar y voy a regresar a la presentación original. En la misma ya he colocado la imagen correspondiente a cómo calculamos la media. Sin embargo, también les voy a adjuntar el documento en Excel que trabajemos el día de hoy para que vean cómo salieron las respectivas fórmulas, ¿vale? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Voy a duplicar diapositiva y vamos a ver ahora el concepto de la mediana. Entonces, ojo, vamos a obtener ahora la mediana para datos agrupados. Vamos a colocar aquí mediana. ¿Qué necesitamos saber en primer lugar en la mediana? Bueno, primero tendríamos, déjenme colocarlo así, número uno, se ubica la posición de la mediana. Y bueno, ¿y cómo voy a hacer eso, no? Porque esa sería una pregunta natural, está bien. Ya entendí que tengo que ubicar la mediana, pero ¿cómo la voy a ubicar? Bueno, pues la voy a ubicar mediante la siguiente fórmula. La fórmula sería, el saber su posición, sería fracción y sería la cantidad de datos más uno entre dos. Muy bien. Número dos, una vez que ya ubiqué la posición de la mediana, lo que tengo que hacer es buscar el número en la frecuencia acumulada. Entonces, déjenme así ponerlo. Se busca dicho número sin aplicar redondeo, eso es importantísimo, sin aplicar redondeo en la frecuencia acumulada. Que claro, este concepto de frecuencia acumulada nosotros no lo hemos visto. Ahorita lo vamos a ver a la par cuando hagamos el respectivo ejemplo. ¿Sale? Y después, en este caso, y se calcula de la siguiente manera. Es decir, ya una vez que ubicamos la posición, ya vimos en la frecuencia acumulada dónde está, entonces lo que sigue es obtener la fórmula. Déjenme traer una ecuación. Ok. Bien, y entonces tendríamos nosotros que vamos a tener M subíndice E, ¿m? Es igual, y ojo aquí, sería límite I, es la I, ahorita les digo qué significa cada uno de los parámetros, más tendríamos nosotros, sería, voy a poner un paréntesis, aquí sería fracción, n dividido entre 2 menos f subíndice I menos 1 sobre f subíndice I y me quedaría A subíndice I. Y bueno, nos preguntamos quiénes son esos parámetros, porque pues, así se ve un poquito extraño, pero tendríamos que saber quiénes son. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros parámetros? Bueno, ¿de dónde? El subíndice I es el límite inferior. Ujú. Ya sabemos que N es justamente el total de los datos. F subíndice, espérame, es F subíndice I menos 1 se define como la frecuencia acumulada anterior. ¿Mm? A ver, déjenme, voy a bajar el tamaño de la letra, lo voy a bajar a tamaño 16. ¿Todavía es perceptible para ustedes? Ok, gracias.
El siguiente sería F minúscula, subíndice I. Esto significa que es la frecuencia absoluta donde se está. Y finalmente tendríamos nosotros A subíndice I. Se le conoce como la amplitud del intervalo. Y el mismo se calcula como, y fíjense bien, voy a colocar la ecuación. Tendríamos nosotros que A subíndice I es igual y tendríamos el límite superior menos el límite inferior, ¿vale? Bien, esos son todos los parámetros que nosotros tendríamos dentro de la mediana. ¿Mm? Bien, por favor, anótenlos para que podamos continuar. Si algo no es claro, les insisto, háganmelo saber para que les pueda explicar a detalle si es que algún punto no quedó como así, que ustedes digan como que más o menos. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bien, aquí antes de iniciar la mediana tenemos que definir algo llamada la frecuencia acumulada. Para eso voy a utilizar otra diapositiva y voy a definir, porque aquí la pregunta natural es, ¿y qué es la frecuencia acumulada? Bueno, la frecuencia acumulada no es otra cosa más que la frecuencia, bueno, así, es la frecuencia que se va sumando en forma diagonal a excepción de que en la primera fila se pasa igual. ¿Mm? Para verificar que el dato sea correcto, el último número de la frecuencia acumulada deberá ser igual, ujú, al total de los datos. ¿Mm? Muy bien. Bueno, esa es por definición la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo vamos a ejemplificarlo con respecto al ejemplo que tenemos? Déjenme traer la tabla donde tenía yo aquí los salarios de los obreros. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para calcular la frecuencia acumulada? Bueno, pues en este caso, a ver, déjenme ver cuántos elementos tiene la tabla. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, vamos aquí a colocar frecuencia
acumulada. ¿Mm? Entonces, fíjense bien. Déjenme ponerlo aquí en medio, lo voy a poner remarcado. Y ojo, porque acá voy a colocar ecuaciones. Entonces, fíjense bien. Para el primero, según me indica la cuestión de nuestro texto, tendríamos que va a ser 6. Este se va a poner igualito aquí el 6, ¿vale? Entonces tendríamos aquí 6. Enseguida vamos a tener que sumar en diagonal, es decir, vamos a tener que sumar 22 más 6, me quedaría 28. Aquí está. Después tendríamos que sumar otra vez en diagonal. En diagonal, recordemos, nos va a quedar, para este caso, 36 más 28. Tendríamos 8 y 6, me queda 14, llevamos una, 3 más 2 son 5 y una me quedaría 6. Enseguida tendríamos que sumar ahora el 64 con el 23, lo cual nos quedaría en este caso 4 más 3 es 7, 6 más 2 me quedarían 8, entonces serían 87. Posterior tendríamos nosotros que hacer 87 más 9, entonces sería 87 más 9, tendríamos que 7 más 9 nos queda 16, llevamos una y me queda 8 más 1, me queda 96. Y 96 más 4 me quedaría 100. ¿Dudas hasta aquí de cómo se obtiene la frecuencia acumulada? ¿Sí he sido claro el cómo es su manera de proceder? Ok, ahora aquí hay un tip para verificar que estoy haciendo lo correcto. Y el tip dice, para verificar que el dato sea correcto, el último número de la frecuencia acumulada, que fue 100, deberá ser igual al total de los datos. Si ustedes recuerdan, dijimos que acá si sumamos, por ejemplo, 6, 22, 36, en la diapositiva y en Excel nos quedó que era 100. Entonces, es claro que está bien nuestro trabajo. ¿Dudas? Ok, muy bien. Entonces vayan anotándolo y ahorita vamos a calcular justo la mediana para la tabla en la cual trabajamos. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, voy a dejar de presentar y voy a colocar mi presentación de Excel. Aquí en la hoja número 2 le voy a poner mediana. Ok, aquí por ejemplo, si se dan cuenta que el total es de 100, vamos a calcular la frecuencia. Espérenme, déjenme modificar la letra para todo. Ahí está. Entonces sería la frecuencia acumulada. Ojo, también aquí rápidamente. La frecuencia normal siempre se va a escribir con una F minúscula, mientras que la frecuencia acumulada es una F mayúscula. ¿Dudas? Ok. Voy a anotar los números de las frecuencias que ya las tenía. Aquí está. Ay, no me salió. A ver, sería 6. De aquí sería 22 más 6 me quedaría 28. 28 y 36 me quedarían 64. 64 y 23 me quedaría 87. 87 más 9 me quedaría 96. Y 96 más 4 es 100. Si se dieron cuenta, este número coincide con el total de los datos. Ese es un recurso para darnos cuenta que estamos haciendo bien las cosas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Insisto, cualquier duda con toda confianza indíquenmelo. Ok, ¿qué sigue ahora? Bueno, para hallar en este caso, que ya tenemos que completar nuestra tabla con la frecuencia acumulada, pero no lo es todo, primero vamos a calcular la posición de mi respectiva mediana. Déjenme traer la ecuación.
de la mediana también. Aquí está. Pero primero vamos a conocer la posición. Aquí déjenme, voy a utilizar un color distinto. Ok. Recordemos que la posición se calcula como n más 1 sobre 2. Ok, fíjense bien. N en este caso es el total, serían 100 más 1 sobre 2. Esto va a ser igual y nos quedaría 101 entre 2 y esto nos quedaría igual, tendríamos que va a ser 50,5, ¿vale? Entonces, esta es la posición de la respectiva mediana. Ese número lo vamos a tener que ubicar dentro de la frecuencia acumulada, pero ustedes me dirían, pero ni siquiera está, no importa, nos fijamos cuál es el más cercano que tenemos, que estamos de acuerdo que sería el 64. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Ok. Por lo tanto, este renglón es el que vamos a utilizar y aquí es donde va a partir todo para hacer la mediana. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Vamos a obtener los datos para que nada más sustituyamos. A ver, en este caso, por ejemplo, y déjenme ponerlo en color morado, tendríamos que el límite inferior, ¿m?, es igual, y ojo acá, el límite inferior es el extremo izquierdo, es este que estoy señalando, que sería 3,800. Ok, entonces déjenme ponerlo así, 3,800. Siguiente, tendríamos nosotros, voy a copiarlo acá abajo, ok, sea 3,800. Muy bien. Enseguida tendríamos que nuestra n, es igual a 100, ¿sale? Estoy siguiendo los parámetros de mi fórmula. Después me pide FI menos 1. FI menos 1 es, como dice nuestra fórmula, la frecuencia acumulada anterior. Y la frecuencia acumulada anterior es, me voy a donde dice frecuencia acumulada, de donde estoy, la anterior es 28, es decir, es este 28 que estoy señalando acá. Es lo anterior a la frecuencia acumulada en la que estaba. Entonces, esto va a ser igual y me quedaría 28. Nos falta también calcular quién sería, en este caso, nuestra respectiva F minúscula. Y esto es igual, es la frecuencia donde estoy, es este número que estoy señalando, que sería 36, ¿vale? Porque reitero, ese está en la frecuencia, más no en la frecuencia acumulada, ¿vale? Y finalmente nos faltaría la amplitud del intervalo. Entonces, A subíndice y recuerden, esto nos va a quedar el límite superior menos el límite inferior. Eso quiere decir que vamos a tener nosotros el L superior es el que está del lado derecho, que sería en este caso el 3,999. Entonces vamos a colocar aquí 3,999 menos el límite inferior o el extremo izquierdo, que sería 3,800. Entonces tendríamos aquí menos 3,800, ¿vale? Y esto me quedaría igual cuando yo resto estas cantidades. Tendríamos nosotros que nos va a quedar como 3,999 menos 3,800 y esto me queda 199. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, entonces vamos a sustituir y esto nos quedaría de la siguiente manera. Reitero, si tienen dudas, avísenme. Sería, en lugar de LI, lo voy a cambiar justo por 3,800 más N, pero N vale 100, entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 28. Entre la frecuencia en la que estoy, es decir, la absoluta o la frecuencia solita, sería 36. Y la amplitud, recordemos, nos quedó 199, ¿vale? Ok. ¿Dudas?
Pues es que ahorita sí le entendemos, pero Ujú. sí son muchos pasos que tenemos, yo creo que estar viendo este tutorial pues varios días Como para varias poderle, veces, ¿no? Ujú. varias veces para poderle entender. Ok, bueno. Reitero, si hay alguna duda adicional, pueden mandarme mensaje sin problema, ¿vale? A ver, vamos entonces a dividir primero. 100 entre 2 me queda 50. Ok. Enseguida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que restar 50 menos 28. ¿Mm? Y entonces nos quedaría 50 menos 28 va a ser 22. ¿Vale? Ok, ¿qué hacemos enseguida? Bueno, pues lo que hacemos enseguida es justamente hacer la división. Ok, y entonces en la división de 22 entre 36, déjenme hacerlo en mi calculadora, 22 entre 36, me queda 0.61, ¿vale? Ok, fíjense bien, vamos a continuar. Ok, déjenme ponerlo hacia este lado. Ok, y primero lo que hacemos, a ver, déjenme aquí cambiarlo de color. Ok, tendríamos que vamos a multiplicar primero 0.61 por 199 y eso me quedaría 121.39. Eso quiere decir que si nosotros sumamos esas dos cantidades, nos quedaría que va a ser 3.800 más y tendríamos 121.39, lo cual nos da 3.921.39. Y en este caso colocamos las unidades monetarias y lo que decimos justamente es, como es la mediana, es el 50% de los datos, eso quiere decir que el 50% de esa muestra tomada gana 3.921.39 centavos, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a la mediana? Ok, sí es cierto, no les voy a mentir, tienen que ver el video más de una vez porque son muchos pasos, pero no está difícil, nada más que si no aprendemos a discernir cuál es cuál, implica que nosotros vamos a tener como muchos problemas cuando estemos en la parte de la sustitución, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar y vamos a darle paso a la cuestión de la moda para datos agrupados, ¿vale? Bien, voy a continuar salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Bueno, vamos ahora con la definición de la moda. Voy a dejar de presentar. Ok, bien, vamos ahora con la cuestión de la moda. Bien, ¿qué necesitamos para la moda? Pues vamos a ubicar, colocamos aquí. Número 1, se ubica el número más grande
en la frecuencia, no en la acumulada, solo en la frecuencia, ¿sale? Y se sigue la fórmula siguiente. Ok, déjenme traer aquí la fórmula. Ok, sería M sub índice O es igual al límite inferior. Aquí van a cambiar. Y tendríamos nosotros que vamos a tener, ok, es FI menos F sub I menos 1 entre 2 F sub índice I. Menos F subíndice I menos 1 menos F subíndice I más 1. Es decir, es un poquito más extensa esta fórmula, pero no está difícil, nada más hay que identificar los parámetros de manera apropiada. Entonces aquí voy a ubicar de dónde. Muy bien. Y tendríamos nosotros que vamos a tener L subíndice I es el límite inferior o extremo izquierdo. FI, la minúscula, reitero, no es la mayúscula, F subíndice I, es la frecuencia en la que estoy. Siguiente, tendríamos nosotros que va a ser F subíndice I menos 1, es la frecuencia anterior donde estoy. Tendríamos F subíndice I más 1. Ok, tengo menos de un minuto. Déjenme reiniciar la sesión y ahorita continuamos, ¿vale? No olviden ingresar por este enlace. Gracias.